rápido, rapidísimo, como el que no quiere la cosa. Febrero comienza a hacerse adulto ante nuestros ojos. Y en esta mañana de hoy estamos una vez más junto a todos ustedes con la oportunidad y la bendición del Todopoderoso Dios de un día más de vida, de una nueva oportunidad ante ustedes, ante el mundo, de ejercer nuestra pasión, nuestra vocación, la comunicación comprometida con los mejores intereses del país, con hacer avanzar hacia la República Dominicana y la sociedad que le habita, hacia un mejor estadio de desarrollo, de prosperidad, pero sobre todo también de comprendimiento de la importancia que tiene el debate de las ideas, la crítica de las acciones y sobre todo tratar de conseguir entre todos pues los caminos hacia nuestro desarrollo como país. La Z101 y el gobierno de la mañana, ya por 4 décadas, se ha convertido pues en el medio de referencia para el debate precisamente de políticas públicas, de fenómenos sociales, del protagonismo de los principales ciudadanos del país y del mundo que tienen influencia sobre la vida de nosotros y de los dominicanos que residen fuera de nuestro territorio. A ellos también dedicarle, como de costumbre, el espacio de hoy. Son un símbolo del trabajo, de la resiliencia y de la capacidad de adaptación de los dominicanos en cualquier parte del mundo. Gracias por brindarnos la posibilidad de acceder a su espacio personal desde su aparato de radio en su habitación, pasando por el radio de su vehículo, sus aparatos celulares, sus formatos digitales, pantallas táctiles, en cualquiera que sea la forma en la que nos permite ser escuchados, vistos, leídos, seguidos. Es para nosotros un enorme privilegio que además de provocar gratitud, pues también genera un compromiso de nosotros devolver esa selección en un ejercicio comunicacional de calidad, responsabilidad y honestidad. Así las cosas, hoy jueves no será la diferencia y vamos a tratar aquí tempranito, pues de ir estableciendo tema por tema el curso de la actualidad. Recordar que esta plataforma precisamente abarca pues todos esos mecanismos de las tecnologías de los medios de comunicación, desde la más tradicional de siempre, la radio, en su frecuencia modulada, en sus frecuencias compartidas, abarcando todo el territorio de la República Dominicana, pasando por otros mecanismos, otras tecnologías más recientes, el portal z101digital.com, que fue nuestro primer medio alterno, y de ahí las aplicaciones de aparatos celulares, nuestro formato de televisión ZTV, canal 110, sistema de telecable de Claro TV, así como también nuestra doble línea de YouTube, nuestro doble canal de YouTube, Z101 en vivo para vernos en tiempo real y Z Digital para vernos en diferido. En todos estos mecanismos estamos al alcance de ustedes, con sus comentarios, con su interacción, pues forman parte también de nuestra programación. Todo lo anteriormente descrito forma parte de la visión de la puesta en el tiempo de la gerencia de esta estación, encabezada por don Bienvenido Rodríguez Durán. Bienvenido Rodríguez y León Bienchi, ambos interesados siempre en estar pues al mismo paso que están los hábitos de consumo de medios de comunicación. Gracias a todos también los que hacen posible la realización de este espacio. Francis Villalona en los controles, las compañeras Josefina Ortiz y Karina Lantigua en la coordinación y producción, y el compañero Carlos Gutiérrez en los audiovisuales. Este equipo que se da cita a partir de esta hora y desde este momento hasta las 11 de la mañana y un poquito más para llevar las incidencias de cada uno de los temas que consideramos son importantes para ustedes y para nosotros. Vámonos de inmediato con nuestros principales titulares, con diferentes situaciones que heredamos de la actividad del día de ayer, pero también de la jornada que hoy comienza tempranito. En el caso Senasa, pues comenzó la defensa de los imputados con los alegatos para intentar revocar la medida de coerción consistente en prisión preventiva. Hay pues nombres importantes, algunos pesos pesados del derecho penal, como Balcácer, Hirohito, entre otros, Caonabo Terrero, estuvieron pues planteando, como de costumbre tiende a ocurrir en estos casos, los diferentes excesos que consideran estos penalistas, estos cuerpos de defensa de cada uno de los imputados. Siempre sale a la luz para esta época la idea pues de la prisión preventiva como última ratio, como la medida más dura, pero que no siempre es consistente con lo que requiere de los imputados. Y bueno, ya esto se convierte, como hemos dicho otras veces, en el juego de las tres agujas. Esta es la más rápida, la mediática, la que provoca la primera reacción, la que mantiene quizás más la atención de una parte de la sociedad, y así deberá pues empezar un proceso en el cual
es importante para la ciudadanía de bien dar seguimiento, no cansarse, no diluir su interés, como decimos de este y de muchos otros casos, para por supuesto establecer qué hay, qué se tiene, con qué se presenta acusación y cuál es la capacidad de sostener un buen proceso por parte de los diferentes actores. Damos los buenos días a nuestros compañeros con este tema y otros tantos más. Buen día a nuestra compañera Susana Gotró de WIN, buen día Joselito Félix, buen día Julieta Tejada, buen día a cada uno de los compañeros que se nos van sumando en esta primera hora de debates del gobierno de la mañana. Gracias José Luis Mendoza y a mis compañeros, buenos días al pueblo dominicano. Bueno, pues anoche estábamos esperando el desenlace de esta solicitud de revisión de medida a estos imputados que todos tienen 18 meses entre las costillas. Los otros están en prisión preventiva, me parece. En domiciliaria, prisión domiciliaria y otros tienen combinación de medidas. La verdad es que la parte pétrea de la ratificación de la medida es el alegato del Ministerio Público que decía que pretender que el plazo de la medida de coerción se limitara exclusivamente a la duración de la fase preparatoria o de investigación desnaturalizaba el carácter de cautela procesal que tiene la prisión preventiva como la octava o séptima medida, la séptima medida y la más gravosa. Y decían ellos que la prisión preventiva era una herramienta válida que había sido ratificada varias veces por el contribuyente como legítima y ajustada al ordenamiento siempre que no superara los plazos máximos establecidos en la ley. Eso es la parte fundamental por la que entendemos que fue acogida la solicitud de medida de mantenimiento de esta medida más gravosa, la cautela judicial que implica la prisión preventiva. Muchos gritos, mucha desazón, mucho llamado a la conmiseración y a la sensibilidad. Creo que, como dijo mi amigo Víctor Bautista, un mensaje mediático pésimamente encuadrado, que fuera el vocero de esta solicitud de clemencia, de esta apelación a la sensibilidad social, de boca de el abogado Valerio, del acusado principal. Yo creo que tiró por la borda los objetivos, porque este mismo abogado en otros casos pues ha sido sumamente duro, ha pedido inclusive la utilización de la fuerza para contener los reclamos. De mi parte entiendo que se podía haber visto la situación de salud personal de Santiago, atendiendo a eso, garantizarle el lugar donde estuviera recluido, lejos de la posibilidad de afectar las pruebas, pero en condiciones humanas más adecuadas. Buen día, compañeros. Buen día a todos. Buen día, Julieta. Buen día, Joselito. Buen día, se nos suma Manuel Conde. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, José Luis. Muy buenos días, compañeros. Buenos días, país. Bueno, es que, señores, aunque uno quiera, digamos que justificar que los jueces tienen o que el Ministerio Público piensa que pueden alterarse las pruebas, uno tiene que ser coherente con lo que uno ha planteado aquí en otras oportunidades. Y nosotros lo que hemos planteado aquí en otros casos es que más allá de lo gravoso del hecho que se imputa en esta fase, la medida de coerción para mantener la prisión domiciliaria, la prisión preventiva, la ley, el Código Procesal Penal establece cuáles son esas condiciones. Pero más allá de eso, señores, definitivamente que hay un peso moral
hay un peso moral que incide en la decisión de los jueces. Los jueces no solamente se ajustan exactamente a lo que dice el procedimiento penal, sino que hay hechos como este de Senasa que ha impactado de manera tal a la sociedad dominicana y a una población, sobre todo, a la más vulnerable, que definitivamente, más allá de lo que dice el procedimiento penal, de cuándo se debe de imponer medida de coerción, la más gravosa, que es la prisión preventiva, está ese otro componente, ese componente moral que definitivamente pesa, sigue pesando, aún en estos tiempos donde lo que vale son agotar los procesos, establecer las pruebas, ese elemento moral. Y a ese elemento moral yo quiero hacer un llamado para que el Ministerio Público, que anunció y prometió que esta investigación iba a ampliarse, que lo haga, porque ya estamos viendo 2.0. Exacto, que ese 2.0 queremos verlo, y hago la observación porque ya se está hablando de que posiblemente no se llegue a hacer el 2.0, que demasiados implicados, puede diluir el proceso para el Ministerio Público. Señores, no es posible que aquí todas las otras personas que fueron parte de ese entramado, sobre todo médicos, sigan ejerciendo la carrera de medicina como que no han hecho nada, porque muchos de esas tipificaciones, de esos delitos, de esos hechos que la ley tipifica como delito, se cometieron con la anuencia de los médicos, que están llamados y que juraron que deben velar por la salud, garantizar la salud, cuidar la vida de la gente. A mí no me gustaría sentarme frente a un médico sin yo saber que participó en un acto como ese, y yo ir ahí a que ese médico me diagnostique, me evalúe. Porque cuando uno va donde un médico, uno pone, señores, toda su confianza y su respeto hacia ese profesional. Y tú te imaginas que tú estés frente a un profesional que lo que es un vil delincuente, y que entonces por razones que no serían muy difíciles aquí empezar ahora a establecer ese tipo, perdónenme la expresión, ese profesional siga como si nada, cuando fue parte de ese entramado y se prestó a falsificar información, a establecer diagnósticos que no, es más, a llevar incluso personas a salas de cirugía sin necesitarlo. No. El Ministerio Público tiene que seguir ampliando esa investigación, y todo el que se prestó, porque ahí habían médicos que cobraban 100,000 pesos mensuales nada más para empezar a diagnosticar, hacer diagnóstico falso. No, tienen que ir a la justicia, y el pueblo tiene que conocerlo, el pueblo tiene que saber quiénes son. Antes de continuar, quería solo señalar de algo que señaló nuestra compañera Julieta, volver al tema de la medida de coerción. A mí me preocupa cuánto de esa moral, digamos, que se le señala que el juez habría tenido al momento de pensar en eso, cuánto de esa moral tiene por definición presión mediática. Es decir, ahí va yo. ¿Cuánto de lo que hoy señalamos, qué bien, los jueces tienen una idea del peso moral que tiene este caso? Mira, pudiera ser, lo que me preocupa a mí es la tómbola y el juego de azar, de que casos que también son terriblemente inmorales en sus señalamientos, pero menos mediáticos, pues mira, resulta que ahí a los jueces parecería que la definición de ese peso, de esa moral pública,
parecería que les pesa menos. Y yo siempre voy a señalar a la judicatura como un elemento importante, más allá de lo que pensemos del Ministerio Público y de lo que le vamos a exigir siempre al Ministerio Público, más allá de lo que hagan los cuerpos de defensa, que tienen el derecho a elucubrar las estrategias que crean convenientes. Pero va a ser interesante siempre hacerse esa pregunta y comparar, ¿por qué no? Somos seres humanos, comparar con otros casos, si la moral va a depender de la cobertura mediática y del peso que va a tener el tema de la indignación popular. Hay con eso un problema. Buen día una vez más, Joselito, Conde y Rosel. Muy buenos días al país y muy buenos días a mi compañero José Luis Mendoza y a cada uno de ustedes. Yo escuché a Susana abordarlo con ese tecnicismo jurídico. Sé que Conde también, me imagino que también lo abordará con ese tecnicismo jurídico. Pero yo lo voy a decir simple. Miren, aquí, desde hace un tiempo, y tengo que ser coherente, he cuestionado ese recurso de la medida de coerción, porque aquí se está hablando a través de ella de una pena adelantada. Y que nada más tiene que definir la condición en la que va a seguir ese individuo el proceso, más nada. Y yo lo voy a decir de esta manera porque tengo que ser coherente. Lo he cuestionado permanentemente. Esto es un caso, claro, es un caso complejo, es un caso que ha indignado, es un caso que nosotros debemos llevarlo hasta las últimas consecuencias, pero también tengo que decir que una medida de coerción no va a determinar un juicio de fondo. Digo, corríjanme los expertos. Lo va a definir. Mírenme, porque aquí hay un tema que cuando tú lo pones sobre la mesa, como lo ve la gente del pueblo, el que habla contigo, te pregunta, ¿y por qué fulano y fulano están en su casa y fulano están en prisión preventiva? Entonces creo que comparto ese punto, ese enfoque que acabas de dar, José Luis, y es de que la presión mediática no puede cambiar los argumentos jurídicos, los elementos jurídicos que puedan ser sustentados, que puedan ser demostrados, porque si nosotros vamos a seguir con estos temas de convertir todo en mediático y no se va a hablar del buen derecho, de las cosas que hay que hacer, nosotros vamos a entrar en un populismo que no sabemos hasta dónde esto va, como dicen en el sector, en el barrio, en el population, hasta dónde vaya a parar. Y yo lo digo de manera responsable, porque todos nosotros sabemos que todas estas vainas que se han armado, claro, digo que este es un caso que debe llevar hasta las últimas consecuencias, hay pruebas, hay evidentemente cosas, pero tiene su escenario, y no creo, repito, hay gente que quizás van a decir que yo estoy defendiendo a Jacín. Yo no estoy defendiendo a Jacín, ni estoy defendiendo a nadie. Yo creo que esto tendrá su momento de demostrarse en otras instancias jurídicas. Es mi parecer, lo digo de manera franca, sincera y llana, para que me puedan entender. Sincera y llana para que me puedan entender. Bueno, de lo que se trata en este caso es de los recursos de apelación interpuestos por 7 de los 10 imputados en el famoso caso Senasa. De esos 7 recursos, el total de ellos fueron rechazados. En el marco de la discusión, como muy bien reseñaba Susana, había elementos de inconstitucionalidad que había alegado algunas de las defensas, que también fueron desechados por acogiendo argumentos de réplica que incluso la barra que representaba al Estado presentó. Pero aquí lo que se discute de fondo es si efectivamente las medidas aplicadas son las correctas. El Código Procesal Penal tiene un catálogo de varias medidas de coerción que van desde la menos gravosa, impedimento de salida, la delimitación de la circulación en un espacio geográfico determinado, una provincia, un municipio, la colocación de grilletes, el arresto domiciliario, siendo la más gravosa la prisión preventiva. De esas, lo que se critica muchas veces es que se aplique la prisión preventiva o el arresto domiciliario, que son las más gravosas. Pero lo que yo siempre digo es aplicar la ley.
es aplicar el debido proceso y en base a los elementos objetivos del caso, pues aplicar esos criterios. Y si el elemento esencial que se toma en cuenta en esta fase del proceso, que recordemos es una medida de coerción, que su finalidad esencial es preservar o asegurar que los imputados no se escapen del proceso. O sea, la medida de coerción no es ni culpabilidad, ni es lo que sería la audiencia intermedia, que es una audiencia a la suficiencia y legalidad de la prueba. No se trata de eso. Esto lo único que tiene que ver la medida de coerción es si esa persona tiene riesgo o no de fugarse o de escaparse del proceso en términos llanos. Y hay una serie de elementos también que se han agregado, el riesgo que significa para la investigación, que creo que pesa mucho o ha pesado mucho en este proceso en particular cuando los jueces han fallado, específicamente el juez que conoció en primera instancia, el juez Sena. Entonces, ¿qué es lo que ha evaluado los jueces de la Corte de Apelación? Que efectivamente hay un riesgo de fuga de esos imputados que justifican las medidas que fueron aplicadas. Y ya no una sola vez, no solamente el juez de primera instancia vio eso, sino que los jueces de apelación también vieron lo mismo. Y dos más, no y el riesgo, y son una corte, son varios jueces, son 3 jueces que conforman las cortes. En este caso también es el riesgo para la investigación. Recordemos que son figuras prominentes y aquí hay muchos de los elementos que se van a probar por vía de testigos. Entonces, si esos testigos pueden ser seducidos, pueden ser acosados, pueden ser intimidados, puede de alguna manera afectar la investigación, y es un elemento también que pesa al momento de decidir qué medida de coerción aplicar. Y reitero, no es el único caso. Hay quienes oscilan, a diferencia de Joselito, que lo he visto siempre muy coherente, su posición ha sido siempre coherente en lo que plantea, pero hay quienes cambian conforme quienes sean los imputados. Para algunos es injusta la medida de prisión preventiva y para otros no lo es. Para los míos. Pero entiendo que por eso mi norte siempre ha sido, y José Luis lo sabe, y esta mesa lo sabe, sea quien sea el que sea sometido, lo que hay que aplicar es la ley. Si los presupuestos se dan de prisión preventiva, que se aplique prisión preventiva. Hay que decir, Conde, que quienes muchas veces promovieron meter en medidas de coerción elementos que no venían al caso, de índole que si moral, que si social, claro, fueron jueces. Fueron jueces, algunos muy sonoros y que luego fueron premiados, que luego fueron ascendidos. Cuidado. No hay que tener ningún cuidado, eso es un hecho. No hay que tener ningún cuidado, eso es un hecho. Gente que metió, que si las madres, que si los padres, que qué diría mi vieja, y estaba ahí para precisamente atender esas razones jurídicas que tú has mencionado, y no se hizo. Entonces, es de alguna manera hay que entender que la gente, sobre todo nosotros los neófitos, los que no conocemos nada de esto, pues tengamos que de alguna manera ratificar nuestras dudas o señalar nuestras dudas de por qué en algunos casos se sigue mecánicamente el derecho y por qué en otros sí se hace de una manera más subjetiva. Ahí solamente quisiera anotar brevemente, esto es un caso de alta complejidad. El volumen de documentos que hay que procesar, que hay que investigar, es muy elevado. Y lo importante no es tener rápidamente una medida de coerción de 18 meses, prisión preventiva, porque al fin de cuentas lo que se busca es una real condena y que los hechos se aclaren. Y si hay responsabilidad penal, porque ahora todos son presuntos responsables, no son culpables. Hay que decir que sobre ellos, a ellos les favorece el principio de presunción de inocencia. Pero estas investigaciones toman tiempo. Lo que la sociedad tiene que estar vigilante para que se continúen esas investigaciones, se profundice y cuando se tengan las informaciones pertinentes, se continúe con las demás fases tal y como ha anunciado el Ministerio Público. Rosendo, buen día, Diulca. Buenos días ambos. Buenos días, compañeros. A los jueces le tomó ayer muchas horas llegar a ese veredicto, lo que es lógico, es un caso bastante complejo, pero el resultado se podría anticipar sin riesgo uno a equivocarse. Decía Conde, un caso bastante complejo, muy sensible. La sociedad tiene la vista puesta permanentemente sobre ese caso porque es muy reciente. A eso agréguele que hubo una solicitud del Palacio Nacional para el enjuiciamiento de esas personas. Entonces es un caso que que no es fácil. Y yo creo que a los jueces, aunque probablemente tuvieran la posibilidad, le hubiera costado mucho trabajo cambiar esa medida de coerción. Entonces, no me extraña que ayer se rechazara el recurso
hay algunos de los implicados que están en condiciones de salud que son un poco delicadas y eso está perfectamente notificado, comprobado, pero ahí lo que va ahora es que la justicia garantice que la salud de esa persona no se siga deteriorando, pero la medida de coerción eso no lo iban a cambiar. Eso se podía anticipar sin temor uno a equivocarse. Es un caso muy sensible, muy sensible. Tuvo como preludio reclamos de gente que iban a la farmacia y no había medicina, que iban y se encontraban con que supuestamente habían sido sometidos a un tratamiento que nunca ocurrió. Y es un caso muy, muy sensible y lógicamente los que están involucrados ahí. Lo que sí llama la atención es que entre los principales implicados haya gente que esté en su casa, sobre la base de llegar a unos acuerdos, de delatar a otros, servir de testigo. O sea, yo robé mucho, yo fui de los que más robé, pero te voy a dar devolví unos cuantos. Fuerza, te voy a dar fuerza para que tú le caigas atrás a este, que es el que quieren, y entonces tú me dejas a mí tranquilo. Y sobre esa base es que también la gente se disgusta un poco con todo este tipo de cosas. Buenos días, compañeros. Miren, mucha gente, incluso cuando vio el proceso de funcionarios y exfuncionarios que fueron a buscarse a su casa de madrugada, mucha gente se vio en ese espejo y dijo, ay no, yo no quiero que me pase eso. Y sin embargo, cuando le tocó cuando le tocó administrar recursos, hizo lo mismo. Entonces, no estamos descubriendo una sorpresa, no estamos descubriendo una legislación nueva. Estamos viendo lo que la ley establece para los casos de corrupción. Usted se cogió el dinero público, usted sabe lo que le toca. No está establecido o preestablecido que pudiera, espérate, déjame robarme unos cuantos millones, que me toca prisión domiciliaria. No, la ley es lo que establece todo el peso de la ley contra quien cometa actos de corrupción, contra quien se roba el dinero público. Y ellos lo saben. Mi pregunta es, ¿por qué usted lo hace aún usted sabiendo lo que le va a pasar? En China, la gente la mandan a ejecutar y la gente sabe que se va a morir y ahí mismito va a terminar la historia y la gente como quiera comete actos de corrupción, pero el que comete actos de corrupción sabe muy bien cuál puede ser el final. Entonces, yo estoy de acuerdo con todas las garantías que establece la ley dominicana. Todas las garantías que a todo, el que tenga muchos recursos y al que tenga poco. Ahora, la ley tiene que prevalecer, porque el propósito esencial de la ley es desestimular a los demás para que sigan cometiendo actos de corrupción.